Hola, ¿cómo están? Espero puedan escucharme. ¿Sí? ¿Me escuchan? Estamos en línea. Sí, Hola, profe, profe, última. sí. Ok, gracias. Es que no confío mucho en los sistemas, digamos. He estado en un par de reuniones y webinars y el audio ha sido un desastre, así que espero que no será malo este como esos otros, ¿no? Así que buenos días, ¿cómo están? Espero que bien. Lo primero, bueno, mientras están llegando más, eh, que somos 8. Y conversando sobre que ya, tal como habíamos quedado, eh, cambié la fecha de entrega desde el día de hoy en la noche al día domingo, ya, así que tenemos esos días extra para poder avanzar con el proyecto. Y la idea de la clase de hoy es ver cómo van, si hay dudas, a ver en qué les puedo ayudar con el tema de la boca toma para poder ya pasar el lunes a la siguiente etapa, que es algo que usted conoce mucho mejor, que son los canales. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna duda para partir de inmediato con ello. Si alguien tiene algo que ver ahí. No, la clase yo, bueno, la clase anterior también está arriba, para que lo pudieran ver. Hubo varias consultas, si no me equivoco, si me acuerdo mal. Ya. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que tenga alguna consulta? ¿Duda? No, ¿están todos bien? ¿Están todos claritos? No hay ningún problema entonces con Boca Toma, ¿no? Profe, o sea, por nuestra parte estamos, o sea, ya decidimos qué boca toma hacer, estamos Ya, comenzando con el diseño y definimos qué cosas más o menos tenemos que hacer. Igual todavía estamos como investigando qué significa cada parte, porque de repente hay palabras que no conocíamos antes, por ejemplo, basin o cosas así, y estamos todavía viendo, Bacín está en buscando. inglés. ¿Ves? Estamos en esa. Ya, Entonces, en lo de las rejillas también, por ejemplo, hay unos coeficientes que se repiten, que tienen la misma letra. Por ejemplo, está está el K, que creo que hay un K que se usa en vertedero y otro K que se usa para que es un coeficiente que tiene que ver con la forma de los barrotes, de las barras que tienen la rejilla. claro. Entonces, de eso, por ejemplo, eh, sabemos que 0,9 es es para las barras que son circulares, Ya, pero no, por lo menos por mi parte, no sé si hasta ahora un compañero ha encontrado más, pero eh, no sé de dónde viene ese coeficiente, por ejemplo. Entonces, todavía como que estamos en investigación antes de meternos de lleno con los datos. Ah, y lo otro que eh, para el... O sea, tenemos esos datos, nos falta entenderlos. ya, Hicimos igual algunos cálculos, pero cálculos sobre hipótesis de que no sabemos de dónde vienen algunas cosas, pero igual, por ejemplo, llegamos a un ancho, mira, a ver, para que se dimensione un poco, nuestro caudal es de 85,42 metros cúbicos por segundo, ya, es bien ¿ya? alto. Sí, es bien alto. El ancho Bien del alto. río, el ancho del río varía poco, o sea, a veces, pero donde estamos nosotros, donde queremos ubicarnos, es de entre 70 y 80 metros de distancia, el ancho del río, Ya, ¿ya? no Entonces está mal. lo vamos a dejar en 75, Ya, y entonces, por ejemplo, para darnos la profundidad del río, lo hicimos de la siguiente manera. Eh, Como tenemos el ancho del río de 75, ya, tenemos el caudal y nos supusimos una velocidad de caudal, una velocidad de una partícula de agua del río ya, de un metro por segundo,
¿Ya? Nos supusimos esa velocidad. Sí, puede ser. Y en base a eso, como tenemos el caudal, ya tenemos el ancho de 75 metros, nos dimos una profundidad, o sea, a lo largo del río de 1 metro. Entonces, ¿cuánto nos falta para llegar a 85? Lo dividimos por eso, entonces nos da una profundidad de aproximadamente 1,2, 1,3 metros de profundidad. Entonces lo tiramos, lo redondeamos un poco a 1,5 de profundidad. Ya. Bien, está bien. Entonces, no sé si está bien esa Sí, suposición. bien, está bien, está bien. Sí. ¿Eso lo tenemos que explicar o de lleno en el video nos damos los parámetros? No, o sea, ustedes dicen, vamos a estos parámetros y dicen que son asumidos. Ustedes lo analizaron y que eso los van a tomar como datos asumidos. ¿Ya? Porque Ya, recuerde, esos datos en la realidad hay que medirlo, ¿cierto? Pero si esos datos vale 1,5 o vale 2,8, la única diferencia es el número en la ecuación, pues. No cambia mucho más. claro, No sé si me entiendes. claro. Entonces, no hay Entonces, mayor problema. sí, entonces, ahora, en la boca toma y en el vertedero y todo eso, ahí estamos viendo, nos encontramos con imágenes también Ujú. de alturas. Y ahora, hay alturas de vertedero y todas esas cosas, y estamos medio confundidos con eso, con algunas imágenes ¿No, que no veíamos, tiene las pero imágenes para poder verla? Por ahí ya, para poder déjeme, compartirla. deme un par de minutos para buscarla. Sí, búsquela para poder, porque en el aire me va a costar mucho imaginarla porque no estoy seguro si es la que yo creo, que hay unas imágenes clásicas, entonces esas podrían funcionar, digamos, pero no estoy seguro que eso sea, para poder tenerlo claro. Mientras Matías busca, ¿alguien más tiene algún tema sobre las bocatomas que quiera ver y quiera analizar? ¿Entendieron el tema de las bocatomas, verdad? ¿Sí? ¿Todos lograron avanzar? Profe, yo tengo una duda. Dígame, Eh, Carolina. para este tipo eh, de centrales, ¿sería bueno Mm. elegir una boca toma de fondo? Es que más por el tipo de central, es por el tipo de río, ¿ya? Una de fondo es buena cuando sabemos que el agua lleva poco sedimento, es decir, es cristalina. Entonces, lo más probable es que la zona más cordillerana, donde parte el agua, ¿cierto? O sea, supuestamente hay más roca y hay menos material particulado o fino, es bastante bueno usarla, ¿ya? Pero no necesariamente en una zona en que haya más sedimento. Entonces, probablemente si usted está en una zona cordillerana, hacer una de fondo es bastante útil porque la cantidad de sedimento va a ser pequeña. Claro que va a tener que tener considerado, cuando se hace el proyecto en general, un periodo de paro para poder hacer limpieza, porque hay que bloquear el sistema, limpiar todo lo que hay abajo y sacar el sedimento. Y el senador tendrá que tener mucha más capacidad. Pero no hay problema. Va a depender de lo que requieran. Ese es el tema. Ya, profe. Y otra cosita, hay algunos datos que lo debemos asumir, ¿cierto? Por supuesto. Claro, y datos que ustedes no la topografía no la tiene. La batimetría tampoco. Entonces ustedes asuman los que más les convengan. No se pongan a buscar cosas raras y de dónde podría sacar datos extraños y empezar a poner números raros. Háganselo fácil. Busquen los datos normales, ¿ya? Datos que a ustedes parezcan simples, números enteros o fracciones, por ejemplo, medio metro o 30 centímetros. No pongan 28,35 centímetros, o sea, no, pónganle 30 nomás, ¿ya? O sea, traten de hacerlo con números que a ustedes les parezcan fáciles de trabajar y que ustedes puedan manejar y puedan entender bien, ¿ya? No se compliquen con otras cosas, Ya, profe. Es que estábamos ¿ya? viendo hacer la boca toma lateral y ¿Ya? está la fórmula del caudal y tiene un coeficiente de pérdida de contracciones. ¿Eso lo asumimos o eso lo debemos buscar? ¿Es de contracción o por vertedero de No, contracción? de contracción. ¿Ya? ¿En qué parte está eso? ¿La contracción dónde se produce? No sé, profe, sale la fórmula, por eso le pregunto. Ah, claro, que para ver la fórmula para dónde está, porque no sé cuál es la que está Ahí trabajando. es la que puso el Mati en la pantalla. Ah, ya, esa, ya, vale. Coeficiente de pérdida por vertedero. Esa,
Y aparte Ah, ya. el coeficiente vertedero, que es generalmente 0,9, 0,85. ¿Se Ah, acuerdan? ya. Un vertedero en hidráulica siempre son altos, 0,95, no es uno, ya, porque igual tiene alguna pérdida, pero el que vaya entre 0,85 y 0,95 estamos ok, no hay ningún problema. Ya, acuérdense Ah, que es ya. un vertedero. Entonces, claro, va a depender si es un vertedero de pared delgada o un vertedero de pared gruesa. ¿Ya? Supongamos que son todos delgados para que sea más fácil. ¿Ya? No estén complicados con eso. Ya, profe. Gracias. Ok, ya. Estaba buscando justamente Profe, esa misma foto. Dígame. sí, profe. Esa, respecto a esta altura, por ejemplo, de H y esa I1 que sale Sí, HN, porque ya, de aquí de la izquierda hacia la derecha se supone que va el agua, ¿cierto? sí, de izquierda a derecha. Ya, entonces, la altura que ese 1,5 no sé si recuerda que le dije, que Sí, habíamos como calculado es suponía, el I1. ese es el I1. Claro, o sea, usted, no sé, po, yo asumo que eso, o cuál es el completo de H más I1. Es que, o sea, si me puede explicar esto, si es que, Ya, lo que ocurre ahí, si se fija, I1, a ver, lo veo más simple. H más I1 es la altura del río, es la altura que lleva el agua en el río y que usted consiguió con algún pretil, ¿cierto? Entonces está hasta ese nivel de agua que usted va a trabajar. ¿Qué es lo que es el I1? I1 ese, ¿no? Sí, I1. El I1, que lo tengo también al lado, eh, es la distancia, ¿cierto? Que va desde el fondo del lecho hasta el labio del vertedero. Ah, el vertedero ¿hasta dónde? no va hasta el labio del vertedero, justamente donde corta. Porque si usted se lo Hasta, mirara de frente, vería como una hasta ahí. ventana. Claro, venía como una ventana, ¿cierto? Entonces la parte de abajo de la ventana es ese labio que está ahí, que es I1. ¿Cómo se Y llama H, ese? Es como un muro, eso es ¿cierto? un pretil, digamos así, pero es la parte del vertedero. ¿Qué es lo que ocurre? Si usted pone el vertedero completo desde abajo, va a entrar todo el sedimento. Entonces tiene que dejar una parte elevada, cosa que entre. ¿Ya? Y luego está el H, que es la altura del agua sobre el vertedero, que es lo que le da entonces la entrada. ¿Se acuerda el vertedero que tenía un H, que era dependiendo de esa altura, era cuánto caudal salía? ¿Se acuerda de la Sí, hidráulica? Ya. sí. Ese H es el H que está aquí, esa altura. Entonces es la altura de agua sobre el vertedero, que es la que usted va a considerar para su diseño, con su caudal. ¿Ya? Entonces cuando tenga caudal mínimo va a ser esa altura. Por eso el vertedero va a ir cambiando. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Luego, al otro lado, tenemos un I2, que es la altura desde el mismo labio del vertedero al fondo del vertedero. Perdón, de la cámara desalinadora, digamos. Ahí está entrando todo el sedimento y, bueno, de ripiadora y todo el ripio. Ahí queda. Entonces, esa es la altura que va a tener. Usted lo puede hacer más profundo o no, dependiendo de las características que tenga. ¿Ya? Entonces, eso no tiene que ver con el río, sino que lo único anexo que los une es la altura del vertedero, ese labio, cuando está en línea. ¿Ya? ¿Me sigue? Ya, sí. Sí. Ya. ¿Y ese pedacito, cómo lo defino? Ahí usted Usted, tiene que ir viendo que le dé los números. ¿Por qué? Porque se da cuenta que los números a veces no dan. Hay que simularlo. ya. ¿Qué es lo que viene después? Un H, que no me acuerdo si es HC o HE, no me acuerdo cómo que dice ahí. HN parece. HN. HN, H, ¿Ese de ahí? sí, HN, ese chiquitito. Es la Ya. altura que va a tener el agua, ¿cierto? Dentro de esta cámara, que es la parte desripiadora, el nivel de agua, que obviamente va a ser más chico que el H, ¿ya? Y por eso tiene un Z, que es la diferencia del nivel de agua tanto afuera con respecto a la parte de adentro, ¿ya? Del vertedero. ¿Sí? ¿Lo ve? ¿Lo entiende, no? Sí, sí. El agua está entrando Perfecto. y el agua que entra como que cae, ¿ya? Tiene una caída. Pero adentro tiene agua. Entonces, ¿qué supuesto tiene esto? Que si se fija, el labio vertedero está, o sea, a la altura del labio vertedero está por debajo, ahí, lo puede ver, está por debajo de donde se juntan las dos aguas, tanto lo que cae por el vertedero como la altura dentro del mismo, del misma cámara de desripiadora. ¿Ya? Se da cuenta que son distintas, está más Sí, arriba. esa.
porque está simulando o está diseñando un vertedero ahogado. Es decir, que el agua no alcanza a caer, sino que cae sobre agua y no alcanza a tener una caída por debajo del labio del vertedero. No sé si me entiende. Si uno cortara el agua de otro lado, el agua saldría hacia afuera, o sea, saldría desde dentro hacia afuera del vertedero, porque está más arriba del agua. ¿Ya? Entonces como que se ahoga, como que no alcanza a tener una caída completa del vertedero. Sino que entra nomás y baja un poquito, como que baja un escaldón. No baja hasta donde debería ser una caída de vertedero normal. Entonces esa Claro, altura es como que cero. la línea de caída está como sobre el pretil. Claro, esa es la idea. Entonces eso se llama uno. Lo que tiene que tener cuidado con esto es empezar a poner los números, cosas que le den esas condiciones. Tampoco mucho rato que se mueva, ¿ah? Tampoco te Ya. preocupes. Es con a lo más 2, 3 iteraciones y sale el tiro, ¿ya? Así que no se asuste. Y da los números. Es bastante rápido. Entonces, tiene que comprobar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que las alturas tengan coherencia, ¿ya? Para que esté funcionando. O sea, la altura, por ejemplo, H está obligatoriamente, tiene que ser igual a HN más Z. No tiene otra opción, ¿ya? Si esas dos cosas no se cumplen, entonces tenemos un problema de diseño. Pero si se cumplen, no hay ningún problema. Bueno, y los valores I da lo mismo, porque esos se ajustan con el terreno o con la excavación interna, que puede ser más profundo, ¿cierto? El I2, digamos, el I2 puede ser más profundo o más grande que I1, o al revés, puede ser más pequeñito. No tiene por qué ser más profundo o no, tal como está en el dibujo. Podría ser al revés, que I2 tenga menor valor que I1, ¿sí? Eso no es el problema. Y ahí le da el valor H, que es el valor H, entonces I2 más la altura 2, ¿ya? Que es la altura de agua dentro de la zona de desarrolladora. Y luego de eso tiene que ir el siguiente vertedero que va a la zona de transición, ¿ya? Porque hay otro más. Que eso son estos mismos números, pero copiado para otro lado. Entonces tiene que volver a hacerlo. Entonces se hace 2 veces. Entonces la primera entrada y después la segunda, ¿ya? O sea, hay un I1, un I2 y un I3, para que lo tenga claro. Son 3 secciones. Ah, ya. ¿Sí? Entonces lo lleva ahí. Ya. Y aquí la diferencia de este vertedero es que usted va a dar un ancho. Significa que hay un B1, ancho el vertedero. Ah, eso es súper bonito. Pero ese Ya. ancho vertedero es libre, es decir, no tiene nada. Pero usted le va a poner barrotes, por lo tanto luego hay que hacer un ajuste real del ancho, ¿cierto? Porque necesita el espacio en blanco, digamos, el espacio vacío, pero le va a poner barrotes, por lo tanto ese espacio vacío lo va a ir cortando con barrotes, por lo tanto tiene que aumentar ese ancho en B1 en más para la construcción, perdón, ¿ya? Para la construcción porque va a rellenar espacios con barrotes. Por lo tanto, para que se mantenga este espacio en blanco de- del vertedero, tiene que sumarle el espacio que va a considerar los barrotes. Así, cuando ponga los barrotes, el espacio entre barrotes va a ser el suficiente para que pase todo lo que indicaba B1. No sé si me explico. Usted se refiere a un sobreancho hacia los lados, ¿no? Sí, pero recuerda que usted va a poner barrotes cada cierta cantidad de tiempo, o sea, por cada cierta distancia, ¿cierto? Ya. Uno aquí, otro acá. Ya. Si no hubiera nada, el ancho del vertedero que usted tiene que construir es B1, pero usted va a poner elementos que van a cortar ese espacio. Ya no va a estar todo vacío, sino que va a haber elementos que van a quitar espacios vacíos. Será poquito, pero será algo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuántos esa cantidad de barrotes son y cuál es el ancho que tienen? Generalmente uno le da 2 centímetros, 3 centímetros, dependiendo en el caso suyo es un caudal fuerte, así que habría que ponerle una buena cantidad de centímetros, no más de 5, tampoco se vaya muy a la segura, digamos, pero con 5 centímetros seguro que tiene, o sea, 2 pulgadas seguro que va a aguantar. Y tiene que dejar un espacio intermedio, por ejemplo, 20 centímetros, ¿ya? Entre ejes. Entonces tiene que calcular entonces cuál es el diámetro, o sea, cuánto es el área que va a ocupar cada uno de estos eh, barrotes, ¿cierto? Y eso entonces sumárselo al espacio blanco o espacio vacío, que solamente usa B1. Por lo tanto, ahí le va a dar el B completo, que si se da cuenta, más adelante en esa diapositiva debería estar el cálculo de B. Tengo, tengo eso. Tengo esto. Más adelante no lo tiene, claro.
Pero mire, hay la imagen, Ujú. vaya la imagen del vertedero, como que de ladito, que se ve como de lado. Ese, ya, mire. ¿Sí? Subo ahí. Fíjese que está el pretil, ¿cierto? Que corta el río, ya. Más arriba, Mm. si sube, por encima vertical, está el vertedero. Bueno, a la izquierda, justo a la izquierda de ese, a la izquierda de ese, el que da al río. Ese. Si se da cuenta, tiene unos barrotes. Ah, ya, ya, ya. Eso. Esos barrotes le van a quitar espacio. Por lo tanto, hay un tema que hay que ser el espacio B1 más el espacio que ocupa los barrotes, es el espacio de todo el vertedero, de toda la ventana, digamos. ¿Ya? Así la ventana queda bien. Ah, los barrotes son verticales. Sí, pues son verticales, pues. Yo me lo Es imaginaba que si los ponen horizontal. horizontales, estructuralmente eso se van a ir volando. Pues imagínense que un Sí, po. vertedero de 15 metros y usted pone un barrote Tremendo fierro. horizontal, Sí, po. se va, pues no, se va. Estos son Profe, verticales. ya. Es que claro, nosotros habíamos hecho un cálculo así súper burdo pero a la ¿Mm? rápida ayer, pero nos da un número súper extremo, nos da un ancho de vertedero, déjeme ver acá, un ancho de vertedero de 79 metros. Sí, pues. Si tiene 80 metros cúbicos por segundo, ¿Puede ser o sea, entonces? sí, por supuesto, está súper bien. Ah, ya, no estamos tan lejos Claro, entonces. a ver, lo que pasa, claro, se ve mucho porque uno lo mira y dice 70 metros una cuadra, po. Ya, pero Sí, po. estamos sacando 80 metros cúbicos por segundo, o sea, una cantidad enorme de agua, ¿ya? Ah, O sea, no se preocupe por ese tamaño, es posible, o sea, se está tomando ya, con lo que perfecto. pasa a veces en hidráulica, esto es básicamente un manejo hidráulico. Eh, en la realidad, uno está acostumbrado a trabajar con cosas chiquititas, porque siempre yo eso en los ejercicios que pasa el profesor López son todos chiquititos, o sea, 1 metro, 2 metros, algunos centímetros, a veces no llegan ni siquiera al metro, ¿cierto? O sea, lo más grande es 10 metros, así como, oh, gran cosa. Ya, pero en la realidad tenemos cosas monstruosas, po. O sea, muchísimo más grandes que eso. Tenemos tuberías de 4 o 5 metros de diámetro. Y cuando lo vieron en clase, generalmente llegaban con suerte, una tubería grande era no sé, pues, mil milímetros de diámetro. Estamos hablando de 4 o 5 veces eso. Entonces, sí, va a depender de los caudales. Entonces, si su caudal es muy grande, no se asuste con números grandes. Ahora, si usted me Ya, dice, perfecto. me salieron 100 metros y mi caudal son algunos litros, bueno, ahí hay algún problema, ¿ya? Ya, O sea, esa es la idea. O sea, estoy trabajando en números grandes, normal. O sea, imagínense que va a meter 86 metros cúbicos por segundo. O sea, el ah, volumen son 86 metros cúbicos. Si tiene 76 metros, el alto va a ser 1 metro y tanto por lo menos. Y todo eso en un segundo tiene que moverse. O sea, es una brutalidad de agua. ¿Ya? ya, Así que no ya, se ya, está preocupe. bien. Está bien Sí, entonces más o menos. ya. Entonces, viendo el mismo dibujo, si se da cuenta, luego de los barrotes llega a una zona que es el desripiador. Sí, ¿Cierto? sí. Y luego tiene otro vertedero que está libre, no tiene barrote. De hecho, ni siquiera tiene parte de arriba, más a la derecha. Ahí. ¿Se da cuenta que eso hay una estructura y entre medio hay un muro que tiene un vertedero? Ese vertedero. Ese se calcula exactamente igual que el anterior, solo que no se pone un barrote. Es decir, con la misma fórmula de caudal de K por S por M por B. Es lo mismo. ¿Ya? Y luego al final, si se da cuenta, está el canal de aducción. Ahí. Entonces, eso es lo que tiene que calcular usted. Y ver que aquí abajo hay al lado del pretil, o del azud que llaman ahí, al lado hay como una casita rara, más a la derecha, ahí. Ahí está la compuerta, ¿ya? De lavado. Entonces tiene que ver cuánto es la altura que tiene que tener para poder levantarle, poder limpiar. ¿Ya? Y eso es todo. Profe, entonces ya. Nosotros, de hecho, nosotros vamos a hacer una convencional, es la que más ¿Sí? nos conviene. Eh, ya, entonces tenemos que diseñar estos barrotes, ver a Sí, qué distancia van, o sea, sí, cuánta área ocupan, ya, todo eso, la altura, etcétera. Y el largo de esto, de esta puerta de sí, entrada, ya. Eso, en segundo lugar tenemos que diseñar, ¿qué cosa? El desripiador. sí. Y ahí El como derrotador, hay una ecuación para poder calcularlo. La misma positiva, si están positivas por dando vuelta por ahí, ya, sale cómo se calcula el largo. ya, ya, Más ya, adelante de la perfecto. positiva. No sé si la tiene que tener por ahí porque yo la estoy mirando. Ahí mis compañeros debe tener ahí Claro, un- ya. Ahí sale cuánto es el largo del derribador. El L, es un LD, se llama, según lo que dio.
¿ya? ¿LB o LB? Ya. LB, claro. Hay una tabla para el ancho para indicar los tipos los coeficientes del tipo de fierro o de barra que se ponga, pero está en otro tipo de bocatoma, que es el de lecho. Ya. ¿Ya? Pero son los mismos, o sea, será el Son los mismos mismo coeficientes. coeficiente, ¿no? Sí, pues son los mismos barras. Ah, ya, El mismo perfecto. efecto. ¿Por qué? Porque el de ¿El mismo lecho material? es un vertedero, pero en vez de estar vertical, está horizontal. Ya, Es una ventana donde entra agua. Es lo mismo que está aquí, pero esto lo tiene vertical. ¿Ya? ya. El otro lo va a tener horizontal. Entonces el agua va a verterse desde arriba hacia abajo. Y aquí va a tener barrotes. O sea, así. Barrotes así. Entonces esos Ya. barrotes son los mismos que va a tener si usted tiene aquí y quiere que pase el agua de aquí para allá. Ya, entonces, en este convencional, ya diseñamos estos barrotes, todo eso, el largo, Ujú. pasamos al derribiador y diseñamos el Claro. largo del Sí, derribiador. ¿Y sí. es el largo hacia acá abajo o es el largo hacia acá? No, ese es el otro vertedero. Hacia acá. Es en el corte transversal que sigue el agua. Allá, acá entonces. Ese largo, Claro. perfecto. Ese largo. Y también, ya, y en tercer lugar, esta parte de acá, Ese otro vertedero que se calcula exactamente igual que el anterior, salvo que no hay que ponerle ¿cierto? barrote. Y luego Ya, viene la transición. la Esa transición es es una esta. transición, porque usted va a tener así una salida y así un canalcito. Entonces no puede llegar y unirlo. Entonces hay que ver cuál es el largo y que está todo establecido. Así que usted sigue los parámetros que están, ¿no? ¿Por qué? Porque evita un flujo muy turbulento y además evita que haya zona de estancamiento, que lo que van a hacer es achicar el área por donde pasa el agua y va a aumentar la velocidad, que eso no es lo bueno. Acá. Entonces, esa es la idea. Ya, claro, aquí está Sí, más ancho y aquí está claro, más más derecho. estrecho. Sí, pero Ya, ese, ya. ¿Y esas tres cosas son las que tenemos que diseñar? claro, Ya, y esto de acá abajo, la compuerta del la derribador, ¿no? compuerta, sí, po. Esa compuerta hay que hacerla, sí. ¿Cómo? Que también viene con una ecuación, dice, hay que hacer tal y tal cosa, y usted lo sigue. Voy a Perfecto. buscarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? He hecho una tabla que mide unas relaciones entre el área y la toma, pero no la encuentro. Sé que está, pero no recuerdo dónde está. Aquí está. Dice compuerta de lavado. Y ahí está el dimensionamiento, que es una relación entre un A y un H, que es la abertura que va a tener, y el coeficiente que hay que usar. ¿Ya? Ya, Así que no, tampoco es muy complicado. ¿Ya? Y ahí sale ya, el profe. trabajo. Eso Que sería sigue también entonces, una ¿qué ecuación. más? ¿Ya? Ya, ¿Mm? ya, entonces sería un conteo. La reja de entrada, el derribador, El el vertedero vertedero de de entrada. salida. Sí, Ya, este es vertedero de entrada. sí, Ya, vertedero de entrada, derribador, vertedero de sí. salida. Que ese vertedero de salida lo que hay que hacer. Ah, bueno, es esta parte y la Sí. transición. Entonces, claro. Y la compuerta. Y, y la compuerta de, Claro, porque, del derribador. porque el azul obviamente es la altura que usted le va a dar como mínimo al agua para que pueda pasar. Ya, Sí, eso. eso. ¿Quedó bien? Sí. Perfecto. ¿Hay que preguntar algo? Profe, nada que ver. Hay dos compañeros que quieren entrar, dicen que están Sí, esperando. me entusiasmé viendo. Pasa que como estoy trabajando con dos computadores, estaba viendo en una pantalla la imagen más grande y la estaba viendo lo que estábamos transmitiendo. Entonces no tenía acceso a eso. Así que pido disculpas a los que no le di acceso de inmediato. Estaba muy entusiasmado tratando de explicar esto. pero que no haya problema. Ya nomás. Pero ¿quedó claro, Matías? Sí, profe, perfecto. Ya. Muchas gracias. Eh, Voy a dejar de transmitir. sí. ¿Alguien más? O sea, ¿alguien no entendió de lo que hablamos con Matías y que lo quiera revisar un poquito? ¿Chequear el tema? Profe, con respecto a Déjame. lo que era H1, la altura y todo eso, eso Sí, lo asumimos, ¿cierto? claro, esos son los datos que realmente son topográficos, ¿ya? Y Ya. batimétricos.
Pero como no tenemos excesos, ustedes úsenlos para que la acomoden. Ahora, tal como les digo, hay cosas que tienen que ser sí o sí. O sea, la altura de entrada de agua tiene que ser la altura de salida de agua, la altura de agua dentro del desribador, por ejemplo, o de la transición, más la altura que no va a tener, digamos, el desnivel. ¿Ya? Si eso no se cumple, entonces no está funcionando la condición. Eso es todo. Ah, Ya. y que esté el labio debajo, siempre bajo agua, nunca quede libre. ¿Ya? Esas son las Profe, dos ¿y cosas cómo que tienen. podemos asumir números que sean congruentes o de la vida normal, de la vida real? Es que va a depender de cuál es ese caudal. No me acuerdo en estos momentos, profe. No, pero por ejemplo, lo que hizo Matías con su equipo estuvo súper bien porque ¿qué hicieron? ¿Cuánto es el ancho del río donde estamos nosotros? Tantos metros. Bueno, suponemos entonces ciertas condiciones y nos da que la profundidad deberíamos estimarla más o menos 1,5 metros. Ya, ok, se puede hacer. Se puede hacer lo Ya, mismo. Asumir cuál es el ancho del río, cuánto sería la altura que pudiera tener, es tanto. Ok, entonces con esa altura lo voy a trabajar. Y ahí ah, parte, ya, profe. entonces, y ahí empieza a jugar con esos números. Ya entiendo. Muchas ¿Ya? gracias. Ok. Ah, otra cosa, recuerden que el vertedero, se pueden hacer para jugar con los números. El vertedero tiene dos variables importantes, el largo, ¿cierto? Y el alto. Entonces, si lo hacen muy bajito, va a ser muy largo. Si lo hacen muy angosto, va a ser muy alto. Entonces, si ven que es muy largo y lo tienen muy bajito, bueno, háganlo más alto. ¿Qué significa eso? Que obviamente la altura del agua va a cambiar. Y ahí lo pueden hacer porque como no es un elemento fijo, sino que ustedes lo están asumiendo, lo pueden asumir el número que quieran, para que sea más fácil, ¿ya? Para que no sea un vertedero muy grande si les parece. No sé si me explico. Como ustedes tienen la posibilidad de elegir la altura de agua, se la pueden ir variando, cosa que el vertedero no les quede muy largo, ¿ya? O muy ancho, depende de cómo me estén pensando, Profe, ¿ya? pero en el caso de que le mostré, ¿estaba bien igual o no? Ese Sí, el que, número está bien. Ahora, si usted quiere, lo puede hacer si usted, porque ¿qué altura tiene el vertedero, el agua sobre el vertedero? o sea, no sabíamos con qué número jugar, pero estábamos ahí como en que entre ese H y el I1 ¿Mm? nos iba a sumar 1,5, pero no lo Claro. sabíamos. Ahora, lo que pueden hacer es, en vez de 1,5 es 2. Por lo tanto, el largo vertedero, como va a tener ahora 1 metro más de altura de agua, ¿cierto? De entrada, eh, cambia el ancho, o el largo vertedero, es lo más cortito. También lo puede hacer. Ah, ya también. ¿Ah? Ya, Sí. perfecto. Ahora, traten, por favor, de que el vertedero sea más largo que alto. ¿Ya? Que me han llegado realmente con un vertedero de 20 metros de alto por 3 metros de ancho. O sea, no, pues es no solo vertedero. Ya aprovechen, tiene que ser un rectángulo acostado. Ya, eso es lo único que les voy a pedir porque si no hay un problema de diseño. Ya, esa es la idea. Ya, profe, perfecto. Muchas gracias. Vale, ok. ¿Más dudas? ¿Preguntas? Somos 14, somos poquito hoy día. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algo que quiera ver, revisar? O el equipo que esté viendo, por ejemplo, hay un equipo que me dijo que iba a trabajar con la de fondo. Si quieren, la podemos revisar. No me acuerdo quién fue que me dijo eso. Yo, profe, pero todavía no Ujú. empezamos a calcular. Ya, ok. Pero se va a dar cuenta de que el diseño es muy similar al vertedero, ¿ya? Porque tal como comentábamos con Matías, es un vertedero acostado, es horizontal, ¿ya? Y es transversal al río, ¿ya? Lo corta. ¿Qué cosa tiene que tener cuidado? No lo haga horizontal, hágalo con pendiente, pero a contraflujo. ¿A qué voy? Si el flujo viene de acá, ¿cierto? Del lado de acá, que la pendiente sea así y baje el agua de esta forma. Eso es lo que le va a pedir el sistema. ¿Ya? Porque si lo pone así, viene el flujo de acá y lo que va a hacer es agarrar todo el sedimento. Cuando se pone así, lo que ocurre es que el agua pasa y se lleva, los sedimentos de suspensión se los lleva, o tiende a llevarse una gran cantidad. Y en lo que cae, entonces, si bien puede llevar algo de sedimento, es menos. Esa es la idea. Esa es la gracia. ¿Sí? Profe, ¿y ese pendiente cuánto le deberíamos dar? Está más o menos establecido, son como 12 grados, una cosa así. ¿Ya? Ya, Ya, generalmente el proceso de cálculo viene establecido el rango.
incluso en algunos viene fijo, sí, tanto, es un ángulo y ese ángulo vale tanto, pum, ya ustedes llegan y lo ponen. Tampoco va a ser complicado. Ahora me dicen, pero profe, ¿dónde deberían ser todos esos números? Todos esos números vienen porque hay mucha gente que se puso a investigar, hizo estudios, hizo análisis y empezó a jugar con ríos o canales artificiales, ¿cierto? Hacía correr flujos de agua y colocó un vertedero. Empezó a ver qué pasaba, si estaba así, 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 empezó a decir cómo funcionaban los ángulos. Y llegaron a un rango aceptable que ellos dijeron en su publicación, este es válido. ¿Y qué hicieron todos los ingenieros? Que subieron de eso, tomaron esos datos y dijeron, nos quedamos con este rango porque lo dice la publicación de tal persona. ¿Ya? Eso es lo que funciona. Entonces, así trabajarlo es más fácil. O sea, mucho dato que hay que es empírico es porque alguien investigó y llegó a esa respuesta. Esa es la gracia. No sé si respondo su consulta, Catalina. Sí, profe, ¿Le gracias. ayudé con el tema para que puedan continuar? Sí, muchas gracias. Nosotros tenemos dos tipos de bocatoma que ya manejamos. La bocatoma de lateral o convencional y la de fondo para que puedan trabajar. ¿Ya? Que creo que también a veces lo llaman tirolesa, pero no estoy muy seguro, porque a veces se me confunden dependiendo de los autores, ¿ya? No estoy muy seguro, pero sí de fondo, eso sí, sí estoy claro que le dicen. ¿Alguna duda más que requieran? ¿Sí? ¿No? ¿Algo por ahí que quieran consultar? ¿Estarían bien para poder entregar el trabajo? ¿Están con posibilidad de hacerlo? ¿O están complicados con la entrega? También me preocupa a mí eso. ¿No? ¿No hay problema con la entrega, parece? Yo creo que no, profe. Ya, parece que O sea, no. por mi grupo, por lo menos, nos quedó claro con lo que nos dijo. Ya, Ahora, yo creo que cuando expliquemos en el video, porque ya en la convencional determinamos 5 cosas que tenemos que diseñar, ¿cierto? claro, Eh, si encontramos datos que, o sea, yo creo que en el camino vamos a ir encontrando datos que asumimos y datos que calculamos. Todo eso. por supuesto, Entonces, yo creo que con eso nos vamos a enredar más o menos, así como, ya, y este lo asumimos, este tiene que ir en correspondencia con este otro. Bueno, ya sabemos lo de la altura. En esa parte tienen que corresponder, claro, obviamente. claro, Obviamente. Tienen que ser como datos que se vean claro. reales en comparación al otro. Eh, pero en el video explicar el paso a paso de qué datos nos asumimos, qué datos. No, pero es que usted, a medida que el pausando va diciendo, pues este es un dato que se sumió y este es un dato calculado que viene de tal parte. Ya. ¿Ya? Y lo otro que tiene que Sí. tener cuidado es que porque el primer H que puede asumir es el H del río. Luego va a pasar al derripiador y de ahí, con una altura de agua dentro del derripiador, va a pasar a la siguiente sección. Pero esa altura dentro del Del último derripiador, vertedero. claro, del último vertedero, Tiene se que ser calcula menor que también. el primer H, ¿no? No, no, claro, tiene que ser menor. Pero a lo que voy es, usted ya dijo cuál es la altura dentro del derripiador. Entonces, cuando vuelva a calcular el derripiador hacia la transición, esa altura tiene que ser la misma que ella dijo antes cuando calculó, po. ¿No entiende, no? Porque el primero es, tengo el A ver, espera, río. espera. Voy a proyectar un poco de nuevo la. No, porque eso también genera a veces temas. Si yo me digo cualquiera, no, hay algunos que uno se puede dar y otros que después que uno se los da quedan fijos. O sea, no es que yo cada vez que quiera lo puedo cambiar. ¿Ya? La idea es cambiarlo cuando corresponde. ¿Ya? Ahí está. Ya. Si se fija, cuando pasa no tiene la otra que la otra, esa. Ya. Hay H e I1, ¿cierto? Los da y usted dice, ya, para el otro lado pasó. Y queda una H pequeñita. ¿Sí? Al final. No, más al final, más al final. Esa H pequeñita es la que está dentro del derripiador. ¿Ya? Y luego tiene que ser el mismo método para el derripiador hacia transición. ¿Ya? Porque ya dijo cuál es la altura dentro del derripiador. Por lo tanto, esa H ya la tiene fija. Y Ya, no me la puede cambiar. esa va a ser mi nueva H. Claro, eso va a ser ahora lo que va a estar al lado Izquierda.
izquierdo, ¿cierto? Ya, Entonces, toda esa perfecto. altura de agua. Pero eso ya no me lo puede cambiar con lo otro, porque ya lo definió. ¿Se da Claro, cuenta? claro, Lo que claro. definió dentro del desfibrilador, lo dejó fijo. Sí, claro, Y son después, datos entonces, de cuando pase arrastre. hacia el otro lado, va a tener que mantener esa altura, no me lo va a cambiar, porque si me la cambia, entonces tiene dos alturas dentro del desfibrilador que no puede ser. Ya. ¿Se da cuenta, no? Sí, claro, sí, sí, Va, son datos de arrastre. claro, se asumen, pero una vez asumido, y si se van a usar de nuevo, son el mismo siempre. Puedo asumir esta H más I1, Claro, que en nuestro caso iba a ser 1,5 o 2, en términos, ¿cierto? claro, en términos simples puede asumir todos esos valores. Ya, Lo que ocurre es que tiene que haber coherencia entre los valores cuando los va moviendo. Si usted claro. asumió, por ejemplo, perdón, I2, ¿Ya? cuando tenga que usarla de nuevo, no me va a cambiar ese valor, po. Si ya I2 ya lo asumió una vez y ese es para siempre. Claro, O sea, una vez que claro. ya lo asumió, sigue siendo el mismo valor siempre. No sé si me entienden. Ya. Aquí da lo mismo, por ejemplo, el valor de Z. Estos valores me los puedo dar igual. Eso Por se lo ejemplo, da si yo digo usted. que si I1 me vale 1 metro y H me vale 1 metro, aquí yo puedo decir este vale 60 y este vale 40. Claro, por supuesto. Y Sí. listo. Y ahí entonces H de acá va a ser, bueno, va a ser un Claro, poco más de un pero metro. aquí Un va, metro 20 más 60, ya 1,80. Ese va a ser mi claro, nuevo H que va a pasar a ser acá, para la transición del desribador al vertedero de salida. claro. Perfecto, Pero el problema es entiendo. que después en las ecuaciones va a empezar a molestarle los números. Entonces los números a lo mejor no son exactamente eso, pero como partir se los puede dar así, y es un par de Sí, iteraciones y va a llegar al valor que más le conviene. ya, ya, ya. ¿Sí? Perfecto. Si se dan cuenta, lo que están aplicando es pura hidráulica, o sea, están calculando vertedero. Claro. O sea, el tema de la vacatoma que se ve tan difícil, son dos vertederos en su caso. O sea, no es más difícil que eso. Entonces, por eso es aplicarlo. Sí. El objetivo que tenemos con esto, en esta asignatura, es que ustedes empiecen a mirar lo que les pasaron y que dijeron esto es súper teórico y no me sirve para una cuestión o para un elemento específico, se dan cuenta que tiene otros usos. Y aquí tenemos uno de ellos. Esta es la idea. Ya, profe. Bacán, bacán, bacán. Eso. Bien. Estoy listo. ¿Alguien más que quiera hacer consulta? ¿Que esté con dudas? ¿No? Llevamos poquito hoy día, pero hay que verlo. Bueno, en realidad no somos poquitos, somos como el 50% del curso. Sí, porque llegamos a 30. Profe, a mí para el Dime. diseño de la rejilla en la de ¿Mm? fondo me ¿Mm? pide A, que sería la separación entre barrotes. Eso lo Sí, asumo también. usted se lo tiene que dar. Ahora, por favor, asuma unos números lógicos. ¿Qué me ha pasado? Sí. Yo voy a comentar cosas que me han pasado históricamente. Separación entre barrotes, 4 milímetros. O sea, ¿cómo? O sea, esa cuestión está súper no pasa nada, no pasa ni el agua. ¿Ya? 10 centímetros, 12 centímetros, 20 centímetros. O sea, un número que uno diga tiene lógica porque va a entrar agua. Recuerden que los barrotes, la obligación que tienen o el motivo que están ahí es para que no entren elementos grandes. O sea, imagínense que viene un árbol, no se meta. Ya, esa es la idea. Que viene, no sé, pedazos de roca grande, no se metan. O sea, 10, 20 centímetros, estamos súper bien. Incluso en caso de que sea muy grande, muy ancho el río, podemos poner hasta en 30 centímetros sin problema. ¿Ya? Porque elementos de 30 centímetros no van a entrar, o sea, la idea es que no entren. ¿Ya? Pero no me pongan milímetros, porque eso ya me pasó y fue como súper así como, ¿qué fue esto? Y tenían no sé cuántos, el problema es que les va a dar una gigantesca cantidad de barrotes, le dio como 200 barrotes. O sea, era como, mira, si ya fue chico, o al menos salta la alarma de que son 200 barrotes, pues son, no sé, pues, 15 metros. Es como que no corresponde. Ya ahí tienen que tratar de usar un poco el criterio de, me parece lógico o no, me parece ilógico. ¿Ya? Ahí lo tienen que ir viendo. Ya, profe. Y también me piden el ancho de los barrotes. ¿Cuál sería una medida ideal? Un ancho de barrote va a depender O sea, no, de no, perdón, el diámetro de los barrotes. el diámetro. Claro, el diámetro puede ser fácilmente, no sé, pues desde una pulgada, una cosa así. Ya, Ya, 2 pulgadas como mucho, no más que grandes, o sea, 5 centímetros, no más grandes, sí, al final no es tanto lo que va a hacer. ya, ¿Ya? profe. O sea, ahí, que me pasó al revés, a veces
el diámetro es mayor a la separación entre barrotes, entonces eso como que esperen, no corre, es otra cosa. Ya, el diámetro es chiquito. Por ejemplo, si van a hacer 10 centímetros de separación, bueno, a lo más 2 centímetros de diámetro, ¿ya? Cosa que la mayor parte sea en blanco. ¿Sí? Ya, profe, ¿Sí? muchas gracias. Vale, ok. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Dudas? Ah, en el de Pocatoma de fondo derecho, claro, recuerda que hay un canal abajo, así que hay que dimensionar ese canal. ¿Ya? Viene la rejilla que hace pasar el agua y esa agua tiene que ir por un canal de salida. Ya eso hay que dimensionarlo, Sí, ¿ya? profe. Para que no tengamos problemas. Ya. Entonces ahí hay un pequeño canal que no tengo que ser un canal. En ese sector puede tener un ambiente fuerte, cosa que uno fuerza el agua a salir hacia un lado y se retira. Ujú. Pero hay que tenerlo claro. Eso. ¿Más dudas o preguntas? ¿Alguien más que quisiera preguntar Profe, sobre estos temas? profe, Diga, Matías. la compuerta de salida, o sea, ¿cómo se llama? La compuerta del desripiador, Sí. hay que, ¿qué cosa le tengo que diseñar? Un ancho y también tiene barrotes, me imagino, ¿no? No, es una placa. Es como una placa Una metálica que placa. se cierra. Claro. Ah, una puerta nomás. Una puerta, Normal. uno la cierra. En vez de abrirse así, la típica puerta, uno la levanta y hace esto, la sube y la baja. Es la típica Ah, compuerta que uno ve en lugares donde hay canales de riego, hay una compuerta. No sé si alguien ya, ha ido alguna vez a Limache, Quillota, por ahí, o Olmué, sí, y hay compuertas, pues se levantan y se bajan. ya, ¿Ya? Y eso entonces hay que ver cuánto es lo que hay que abrirlo para que funcione. ya, perfecto. ¿Y tiene que tener algún ancho? Que no he investigado esa puerta. O sea, Ancho, algún bueno, sí, espesor. pues, el ancho y el alto le va a dar cuánto es lo que sale y tiene que tener ciertas características para que permita el lavado. O sea, tiene que salir con un buen caudal de salida, permitir una rapidez de salida muy importante, cosa que todo el ripio lo tome y lo lleve al arrastre. Ahora, el Mm, espesor no lo calcule, no tome por ahora, ya. ¿ya? Porque generalmente no deben tener grandes tamaños. Bueno, el suyo va a ser grande, pero no, porque lo que debería hacerse es, Más o menos cómo va a ser. claro, ¿cómo uno calcularía el espesor? Lo que tendría que calcular entonces es lo que le pasaron de carga de presión hidrostática. ¿Se acuerda de presión hidrostática? Que 1 tonelada por metro, ¿cierto? Cargan un punto, tiene que calcular el lugar de esfuerzo sobre una compuerta, y eso que tiene que aguantarlo. Entonces el espesor tiene que ser dependiendo del material, que va a ser siempre de fierro, ¿cierto? Ese tiene una resistencia y eso tiene que calcularlo para que permita funcionar y que no se rompa. ¿Se acuerda de esas materias o no? Esas compuertas raras que el típico profesor López pone en un círculo, ¿no? Una compuerta redonda, está a no sé qué profundidad en un lugar, y le ponen unos ángulos que le gusta jugar con eso, y tienen que entonces, ¿cuánto es la altura que tiene que tener para poder abrirse automáticamente? ¿Se acuerdan de eso, no? En clásico ejercicio de compuerta, que se abre automáticamente con presión de agua. Entonces, ¿cuánto tiene que pesar? Este es dentro del cálculo. Bueno, esto es lo mismo. ¿Cuánta presión recibe? Y esa presión entonces se traduce en esfuerzo, ¿ya? Y lo tienen. Y luego, por todo lo que tienen que ver con estos materiales, tienen que calcular cuál es el espesor que tendría que tener entonces la compuerta. No lo calculen ahora, porque no voy a entrar en ese tema. Simplemente calcule el área de la compuerta. ¿Ya? Bien, dudas, consultas, que sigan. La idea es que dejemos claro hoy día el tema, porque pueden ser que el domingo van a presentar. O el plazo máximo para hacer la entrega. Sea que lo tiene antes, ¿ah? No hay problema. No hay ninguna
obligación de entregar en el minuto 23:59 del domingo. No, no, si alguien la tiene hoy día a la tarde, lo sube a la tarde y se acabó el problema. ¿Ya? El tema es que, claro, ese minuto deadline, o sea, el plazo máximo, y el que no llegó a esa hora, lamentablemente no se recibe. ¿Ya? Para que no tengamos problemas. ¿Más preguntas, dudas? Profe, ahí sí, se me cayó el wifi, estoy ahora desde el celular. Ya, bien. Tengo BTR. Sí, yo tengo el mismo problema con BTR. Pero Ya. lo único que me alivió fue saber, porque ayer estuve en un webinar que estaba más entretenido, pero dos de los expositores, uno nacional y uno extranjero, tuvieron problemas con el internet. Uno no se escuchó nada. O sea, hablaba y sonaba un ruido de fondo que no se entendía nada. Y hoy día me comentaron en una reunión que ha estado todo con falla en muchas reuniones, producto de que algo está pasando ya a nivel más masivo de conexión. ¿Ya? Entonces hay temas de las redes que están fallando a nivel nacional de forma generalizada. Así que, pero no nos afecta a nosotros. Ya, profe, que me había quedado en la parte de... Le dijo que no me preocupara del espesor de la compuerta. No se preocupe que se la compuerta. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Además que en términos técnicos, esa compuerta tiene que calcularla o un ingeniero civil o un ingeniero civil mecánico. ¿Ya? Porque una estructura mecánica. Porque además hay que ver cómo se hace para que gire, para que se levante. Todo son mecánicos. Recuerden que esto está para que ustedes sepan lo que hay que hacer, cómo trabajarlo, tengan nociones de lo que estamos haciendo. El objetivo de ustedes como ingenieros constructores, si bien algunas de estas obras sí las pueden diseñar, la idea es que ustedes estén a cargo de todo el proceso. Entonces ustedes traenlo a los encargados, a quienes teóricamente deben saber calcularlo, y lo digo teóricamente porque cada vez me topo con más elementos extraños, gente que debería saber calcular algo y no sabe, pero esa es la idea. Ya, ustedes saben, ¿a quién tiene que calcular? Que me calcule esto y qué tiene que tener, porque si ustedes no saben lo que hay que hacer, difícilmente van a poder corregir o revisar. Ya, entonces la idea es que ustedes sepan cómo revisar. Y en el caso de que no sepan, saber cómo encontrar la información, por eso la asignatura de esta forma. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Dudas, Ya, preguntas? profe, muchas gracias. Profe, yo tengo la última duda. Dígame. ¿El coeficiente de arrastre, cómo lo determino sin la fórmula? A ver, ¿qué coeficiente de arrastre? ¿Cómo, profe? ¿Qué coeficiente de arrastre? Es que tengo una fórmula que me pide el coeficiente de arrastre. ¿No le da ningún parámetro? Mm, ¿Segura? mm. A ver, voy a buscar el que yo Lo que pasa tengo. es que me piden el caudal de captación y ahí sale CD por área neta. Y CD Ah, es coeficiente de arrastre. el coeficiente de contracción y el coeficiente de arrastre de la rejilla. Sí. Un mu. Ya, pero ese yo lo tengo. Ah, está. El mu. Yo lo vi mu por ahí. Mu tiene que ver con el dimensionamiento, con el tipo de rejilla que es. Tiene que ver con el tipo de rejilla. Mire, profe, aquí tengo la fórmula, se la voy a Ya, mostrar compártelo. al tiro. Ah, tranquila. Sí, sabemos que todo está más complejo. Aquí, profe, ahí Ya. estaba puesta. A ver, voy a hacerlo más grande yo. Ya, la misma. A ver, no lo muevo porque se me olvidó. CD, corriente de descarga, altura neta mínima. Ah, este corriente de arrastre. No lo veo como. El CD, CD, corriente de descarga. coeficiente de descarga, perdón, había Lo leído mal. tengo. Ah, CD. Pues es que hay otros que tienen un mu entre medio, y se llama coeficiente de arrastre de la rejilla. Y eso está dado por la forma de la rejilla. Sí, que Bueno, la forma de las barrotes. había leído que se podía dar otro número aparte del 0,3, entonces por eso me quedó la duda. Ya, pero si lo tiene ahí y es recomendado por la publicación, yo le recomiendo que siga esa publicación. ¿Por qué? Ya,
es porque usted no tiene la experiencia para poder cambiarla. Entonces, no sabe cómo se Ya. comporta. Segundo, porque una de las cosas que tenemos que hacer, sobre todo quienes hacen diseños o hacen estudios de trabajo, cuando buscamos coeficientes, claro, a veces ponemos uno u otro. El problema es que si uno no sabe por qué puso ese número y hay cualquier problema, uno tiene el problema. Si Claro, en por eso me cambio, había quedado la duda. claro, si uno llega y dice, usé el coeficiente recomendado por tal persona en tal artículo o por tal institución en tal documento, el problema ya no es suyo, es del otro. ¿Ya? Ya, Es una cuestión de que hay que cubrirse la espalda, porque aquí si uno está haciendo algo, a veces coloca valores y dice, no, oye, pero no funcionó nada porque esos coeficientes no sirven para nada. Ya, pero son los que de uso normal y no había nada que me indicara que esto fuera normal. Por lo tanto, debe haber funcionado. Esa es como la lógica que uno tiene que tener. Cuando uno tiene ya experiencia y ha hecho varias cosas, uno dice, ya, en realidad lo puedo ajustar un poquito, lo puedo subir, lo puedo bajar, pero es porque uno ya tiene experiencia haciendo este tipo de cosas. ¿Ya? Y ha hablado con otra gente, ha ido a congresos, ha hecho estudios algunos, incluso para poder cambiarlo. Si no es así, entonces es mejor seguir las recomendaciones. ¿Ya? Hasta que se ya, adquiere profe. experiencia. ¿Mm? Muchas gracias entonces. Vale. Recuerden que lo que le estamos pidiendo a usted es un trabajo a nivel de ingeniero, constructor, pero sin experiencia. Po. Si no les puedo pedir que tengan 10 años de experiencia, ese es el problema. ¿Ya? Porque no lo tienen. Para tener 10 años de experiencia, lamentablemente hay que estar 10 años trabajando. No hay otra. Entonces hay que ir avanzando un poquito. ¿Ya? Así que tranquilos con eso. Ya yo me conformo con que encontraron los coeficientes y los sacaron de tal recomendación. Listo, estamos bien. Ahí ya pueden avanzar. ¿Alguna otra consulta, pregunta, duda? ¿No? Bueno, entonces los dejo para que puedan meditar sobre lo que conversamos hoy día. La clase voy a tratar de subirla lo más rápido posible para que esté disponible en el aula, para que quien tenga dudas pueda revisar de nuevo lo que conversamos. Eh, el lunes partimos con el tema de los canales, así que si alguien quiere puede echarle una revisadita al tema de canales, sobre todo el tema de los perfiles, ya perfil de un lado, perfil del otro, qué manda y qué no manda, para poder ir trabajando, ¿vale? Cuídense, ya, no vaya a ser de que nos contagiemos, que algo de pandemia todavía, pues la quinta región está bien complicada, asumo que la mayoría está en la quinta región, por eso les comento así, y otras regiones también. Entonces, la idea es que no estemos complicados con todo, sino que estemos bien y cuando podamos juntarnos, bueno, ojalá se pueda, aunque este semestre ya está claro que no va a haber clases presenciales, pero siempre puede haber algún tema de apertura parcial de la universidad, sobre todo si tienen que ver temas con laboratorio. ¿Ya? Así que nos vemos, cuídense y se hasta el lunes. ¿Ya? Chao, chao. Chao, Profe, profe, que esté bien. Chao, profe. Gracias. Chao, profe, chao. profe, ¿le puedo hacer una consulta un poco externa al Dígame, tema? dígame. Que le envió un correo, un correito ahí de, no sé si lo habrá visto, sobre que estoy haciendo la tesis y necesito, bueno, del proyecto, ¿se acuerda del proyecto de la niveleta? Sí, me llegó el correo. Voy Ya, a ayer me gané un hablar. fondo.